a Marcelo Alarcón. Él es el presidente de la Asociación de Alumni de Cochabamba. Y Julia Hervas, ella es presidente de la asociación es una asociación internacional con la MADE USACH y la UPB. En esa asociación están registradas tanto personas que se encuentran en Chile como en Bolivia. Estas dos personas van a apoyarnos el día de hoy, además de Adriana, que está como host, para un poco ir respondiendo las preguntas, las dudas generales para que usted pueda concentrarse en la presentación. Y bueno, esto va para todos. Esta presentación de hoy día es un poco especial, no va a seguir el formato regular que tenemos. Esta presentación va a durar casi una hora y al final se van a atender 3 preguntas. ¿Ya? Entonces, bien, buenas noches. Gracias, Fabiola. Bienvenidos a todos y bienvenido, doctor Iturricha. Gusto de verlo de tanto tiempo. Excelente. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Bien, como Fabiola mencionaba hace algunos minutos, mi nombre es Marcelo Alarcón, soy presidente del Alumni UPB Cochabamba. Agradecido con todos ustedes por su participación y en esta ocasión tengo el grato honor de presentar al doctor Agustín Iturricha, quien es doctor en Economía y Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Privada Boliviana. Es catedrático de Mercadeo en programas de doctorado y maestrías de la UPB desde el año 2003. En la UPB actualmente es vicerrector de Desarrollo e Internacionalización. Fue vicerrector administrativo financiero y asesor de marketing institucional. Fue gerente regional de Toyosa S.A. y gestor de comercio exterior en Fenco S.R.L. También es consultor en gestión de empresas, mercadeo e innovación, en el rubro de la construcción, farmacéutico, vinícola, comercialización de ropa, mermeladas y flores. Y en el área de investigación se destaca la gestión empresarial y la transformación digital. Bien, doctor, le cedo la palabra y muchas gracias nuevamente por estar acá participando con nosotros. Bueno, gracias a ti, Marcelo. También un saludo a Julia Hervas. Quiero agradecer en especial a Fabiola Monge y Adriana Prado y felicitar a todos ustedes de la red alumni de la UPB que ya vienen asistiendo regularmente a una tanda de muchos webinars. Creo que este tiempo de la cuarentena, del COVID, también, y es lo que vamos a hablar ahora en este webinar, se han generado una serie de oportunidades y creo que ustedes lo están tomando a cabalidad. El propósito de este webinar es darle también una continuidad a las anteriores webinars que estuvo dando Eduardo Prudencio, Mauricio Cantanilla y Armando Vargas, que ya han hecho una referencia sobre lo que es la gestión empresarial, el mercadeo, pero hoy en día me voy a referir sobre todo más hacia lo que es tomar un poquito la información respecto a lo que son unas fuentes de información muy interesantes que han surgido y que son accesibles hoy en día al Internet, que les voy a mencionar de a poco. Kantar es una de estas, llamamos también de Good Rebels, Euromonitor, entre las principales en las cuales me he basado y está en la bibliografía al final. Quisiera que un poquito reflexionemos sobre este pensamiento, que las señales débiles, hoy día podemos ver señales débiles y creo que todos nosotros estamos viviendo una época inédita, una época que todos los futurólogos y los grandes que han hecho planeación estratégica en las grandes corporaciones y empresas nunca pudieron prever lo que era este fenómeno del coronavirus y el COVID-19. Creemos de que podemos decir que se va a generar una historia de un antes y un después respecto al COVID. Todos aún seguimos con muchas preocupaciones respecto a lo que vaya a ser después del 30 de abril. Se supone que ya se va a levantar la cuarentena. Yo acá expongo que va a haber un levantamiento progresivo, que es lo que está ocurriendo en Europa y en algunos otros países del primer mundo. Entonces, creemos de que esta época realmente es impensada y que nos está obligando a todos nosotros a muchas veces reinventarnos, como decía Mauricio de Quintanilla, a saber de alguna manera encontrar cómo encarar
no solamente en la vida personal, sobre todo en la vida de los negocios y de los mercados. Permítame introducir un primer concepto. Aquellos alcanzaron a ver unos videos que hemos presentado al inicio. Mostré un video sobre el modelo VUCA. Este modelo VUCA de alguna manera nos ayuda a comprender lo que está pasando. ¿Qué es cada una de estas términos de VUCA? La B chica es volatilidad. Y miren cuán apropiado es visión de futuro. Si yo les preguntara a quién de ustedes hace 3 meses atrás, un poquito más, 6 meses atrás, que todavía no se sabía nada, porque recién en noviembre, diciembre fueron los primeros indicios del COVID, ¿qué podía pensar respecto a lo que estamos viviendo ahora, a ciudades desiertas, una gran parte de la actividad económica reducida? VUCA básicamente nos está ayudando a que tenemos que tener siempre la mente abierta y completamente empujándonos a tener una actitud muy, muy proactiva respecto a esta visión de futuro. Acompañando la volatilidad, hablamos de la incertidumbre, que es la U de uncertainty. Incertidumbre nos habla que tenemos que compensar con conocer más, entender más, actualizarnos más. La única manera de frenar esta variable que está presente en el mundo moderno del siglo XXI, cómo contrariamos, cómo podemos de alguna manera compensar un mundo lleno de incertidumbre, es justamente generando más conocimiento, más entendimiento, actualizándonos. Complejidad, yo creo que cada vez estamos más acostumbrados a que no solamente todo es simple, más bien todo está entremezclado, todo está entrelazado. Lo que nos dice este modelo VUCA de complejidad es de que no necesariamente hay una relación de causa-efecto, que ya no se pueden predecir las cosas como antes se podía hacer, porque hoy en día estamos con mercados mucho más complejos. Y la manera de afrontar esto es presentando en nuestra gestión las cosas de un término de claridad, buscando simplificar las cosas. Y ambigüedad, en la medida que estemos sobrellevando situaciones en que son ambiguas, en que no sabemos cuál es realmente la consecuencia de lo que puede estar pasando. Podríamos decir, hoy en día el COVID nos muestra claramente lo que es esto de la ambigüedad. Tenemos justamente que generar, está muy de moda hablar del Agile, de los modelos del Design Thinking, del Learn Up, del Startup. Tenemos que responder con agilidad y con proactividad. Complementariamente a este modelo VUCA que nos ayuda, y es una recomendación para todos ustedes, asistentes, hay mucha literatura ya sobre el modelo VUCA. Yo he desarrollado este modelo del embudo, que básicamente se complementa. Principalmente todas estas variables de VUCA están referidas por sobre todo al macroentorno. Sin embargo, vamos a ver cómo este modelo nos ayuda a identificar fuerzas que pueden favorecer o impedir o frenar una actividad de una empresa. La empresa está al final del embudo. Fuerzas como podríamos hablar del tema sanitario, el tema económico, el tema político, demográfico, geográfico, la variable de la naturaleza. Todas esas fuerzas del macroentorno afectan a una infinidad de empresas. Si vamos a un segundo nivel del macroentorno, vamos a entrar a lo que es el sector. Y hablamos del sector alimenticio, el sector industrial, el sector agropecuario, el sector de lo que es consumo masivo. Tenemos que saber comprender el sector, variables de entrada, de salida, cantidad de players que se llama, de ofertantes, el nivel de madurez del sector, que es el segundo nivel en este modelo del embudo. También lo vamos viendo de lo general o lo particular. Luego pasamos al microentorno, que es básicamente un poco relacionado al ecosistema de la empresa, todo lo que son proveedores, distribuidores, clientes, públicos, distribuidores, son los intermediarios o las variables más próximas a la actividad empresarial, y finalmente viene la empresa. Podríamos decir que el modelo VUCA se complementa con este modelo del embudo justamente para comprender lo que está ocurriendo. Es cierto, y esperemos de que no va a haber una crisis sanitaria tan fuerte en los siguientes años y décadas, esperemos, pero yo creo que si sabemos incorporar estos dos elementos nos va a ayudar a tener un inicio de lo que sería una comprensión de los mercados. En el modelo conceptual que manejamos en la Universidad Privada Boliviana,
justamente en el mercadeo, en las maestrías, empezamos justamente del análisis del entorno para llegar justamente luego a la actividad micro, que sería ya la gestión del mercadeo en sí mismo. Entonces, este modelo nos ayuda justamente a situarnos y es una clave de interpretación respecto a lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo. De ahí entramos sí a hablar del COVID, y acá he rescatado una serie de información. Esta fuente Kantar es una industria, es una empresa que hace estudios de mercado en muchos países del mundo, es británica, y ha hecho dos corridas, si vale el término, de investigación de mercado. Por eso se llama la ola 1 y la ola 2. La ola 1 fue del 13 al 16 de marzo, y la segunda corrida hicieron del 27 al 30 de marzo. Y van a ver cómo hay países que tienen una tasa muchísimo más alta de preocupación, hablemos de Vietnam, de Filipinas, de Sudáfrica, respecto inclusive los más afectados, podríamos hablar de Estados Unidos y de Gran Bretaña, pero también podemos situarnos de que esto ha sido el del 13 al 16 y del 27 al 30 de marzo. Posiblemente en una tercera ola, en una tercera investigación, la variable de preocupación en Estados Unidos, que ahorita es el país más afectado, va a estar aún más alto. Y obviamente en el extremo derecho vamos a encontrar este otro grupo de países que nos muestran justamente un nivel de preocupación más bajo. Esto para tener una mirada mundial de lo que es este fenómeno del COVID y cómo de alguna manera, y hay muchas de las variables culturales que estaban justamente hablando del macroentorno, son las incidentes por cultura, y algunos países que tienen mayor preocupación. Podemos ver acá España, por ejemplo, que ya tiene un nivel de preocupación muy alta. Sin embargo, Italia está mucho más a este lado, pese que ha sido aún más golpeado con el fenómeno. Si vemos la tasa de mortalidad de Italia, es aún más alta que la de España. Sigamos un poquito analizando. Esto creo que a todos nos concierne, nos da, inclusive nos identificamos, porque todos nosotros estamos viviendo igual en nuestro país. Y esto es lo que se llama la escala del miedo, y lo más notorio es cómo en el extremo derecho encontramos que este gap es cada vez más alto. Vemos que la línea primera, que es la que está acá en pánico, hablemos que esta es la más alta. Estamos hablando en este volumen de bordeando los 12.000, y miren cómo se va ampliando el gap entre la escala de pánico, preocupado, no preocupado y no pánico. Y esto va en la medida del crecimiento se habla de un periodo de la prepandemia, que es anterior al diciembre del 2019, cuando empieza esto en China, y a partir de enero, febrero, marzo, seguro que si se hace una extensión de esta línea, estas van a seguir creciendo. Y de alguna manera luego vamos a ver en nuestro país, yo creo que sí se están dando estos 4 escenarios, y más adelante vamos a comentar sobre este concepto que es el home driving marketing, que justamente es cómo podemos responder a esta situación de crisis durante y post pandemia. Pero queda claro este gap que se va abriendo cada vez más entre los que están en distintos estados de miedo, que son muy interesantes. Esto es obviamente a nivel mundial. Podemos hablar también de este índice de preocupación, y acá encontramos algunos datos que son interesantes, ¿no? 40% de las personas, esto es en Europa, han comentado que no están preocupados que se vayan a contagiar, pero sí están preocupados porque le vaya a afectar a personas a cuales conocen o son seres queridos. Es cierto que este virus tiene una alta tasa de incidencia en gente que tenga alguna enfermedad, o sobre todo a las personas sobre los 60, 65 años, ya lo sabemos todos. Sin embargo, ahí esta tasa de 40% nos da una pauta, y un 88% tiene un concepto aún más social, ya no solamente en su círculo inmediato, sino está pensando en lo que sería el que no ponga en riesgo a otros grupos. Con este famoso llamado que todos ya lo conocemos con el hashtag quédate en casa, y creo que ya todos lo tenemos muy bien asumido
el concepto. Pero estos números nos ayudan a identificar justamente estos dos estados en cuanto a lo que se llama el índice de preocupación. Y aquí creo que vale la pena entrar a analizar y vamos a hacer en unos 20, 30 segundos más una pequeña encuesta, porque yo quisiera que cada uno de nosotros se ponga a analizar cuánto es el nivel de impacto respecto al ingreso de la familia. Ya nos dirán, porque vamos a hacer la encuesta en este momento en línea. Algunos podrán decir de que inclusive esto me ha ayudado a tener mayores ingresos o no alteró ni más ni menos, o entre un 1 y un 20, entre un 21 y un 40, que me ha mermado los ingresos. Les rogaría, por favor, mientras yo voy explicando el concepto, que vayan ustedes respondiendo a esta encuesta. Vamos a... no sé si sigue la encuesta, Adriana. ¿Lo puede ver, doctor? Sí, está ahorita Sí, en... sí. Perfecto. Mientras van contestando, yo voy a explicar, ¿no? Entonces, acá lo que nos dice es que 6 de cada 10 en lo que es en Europa han sentido de que han tenido algún impacto. Los que realmente se sienten impactados es un 31%, y los que tienen una expectativa de un impacto es un 30%. Yo sé que en esta pregunta le hemos puesto hasta fines de mayo, porque yo creo que es bueno poner una línea de tiempo. Posiblemente para algunos será más álgido y para otros menos, pero creo que en la medida que vamos contestando vamos a contrastar contra nuestra realidad cómo ha ocurrido mientras yo les voy comentando lo que ocurre esto en el mercado europeo. De esto, un 49% de los que contestaron que sí sentirían algún tipo de impacto eran varones entre 18 y 34 versus un 22% que era más de 35 años. El 49% era de Londres y un 29% era el resto de Gran Bretaña y un 39% un 37% eran mujeres versus un 25% que eran hombres. Eso es lo que ocurre en Gran Bretaña. Vamos a ver si, Adriana, nos puedes colaborar con las encuestas, si es que todavía siguen votando o esperamos unos minutos para ver cómo es nuestra realidad, nuestra percepción, y lo vamos a compartir con todos ustedes. Ya no están votando, podemos terminar la votación, Adrianita. Han votado 215 personas. 216. De las 216, ¿ok? ¿Y cuáles los rangos, por favor? Si puedes comentar. Perfectamente, muchas gracias. Entonces, miren, un 3% nos dice que tiene más ingreso, un 22% que se van a mantener, un 18% nos dice que va a afectar entre 1 y 20, un 20% entre 21 y 40, un 18% entre 41 y 60, un 11% entre 61 y 80 y un 11% está entre el 81 y el 100%. Yo creo que esto es realmente muy interesante y nos ayuda también a tener un pálpito. Les agradezco a todos quienes han participado en esta pequeña encuesta para tener una lectura de esta variable que es tan sensible, que es el nivel de ingresos. Claro está que hay distintos mercados, hay distintos estratos, pero nos da una pauta de cómo lo estamos viviendo a hoy y cuál es la percepción a fines de mayo en nuestro país, en nuestro medio. Continuamos entonces con ese antecedente. Esto creo que también es muy interesante. Se ha hecho un estudio y han detectado que hay 6 tribus en cuanto a la diversidad de reacción a esta quédate en casa, a estas normas de cuarentena y de restricción. Podemos ir de izquierda a derecha. Esto ha sido hasta la segunda ola que se llama, que ha sido, estamos hablando justamente hasta fines de marzo. Estos son los más tranquilos, que siguen básicamente las reglas, que es un 20%. Aquellos que están en una posición fría, de tranquilidad, dicen, bueno, me quedo y espero que algún rato vea a mis colegas, un 9%. Estos son los que ponen como el avestruz, ¿no? La cabeza debajo del hoyo y no me interesa. O sea, estoy aislado a lo que
pueda pasar. Aquí veremos los guerreros precarios, que son los que realmente tienen una conciencia sobre la dureza y cómo afecta a su hogar y a la escuela y financieramente. Acá en nuestro grupo más sentido, que es justamente el tercera edad, que lo están tomando dentro de todo con cierta tranquilidad y creo que eso nos concierne igual a todos los que estamos y tenemos seres queridos en ese rango de edad. Y aquellos que siempre estaban ya con la preocupación y ahora viene esto más, ¿no? Que miren cómo es cierto que estos números en nuestro país pueden ser muy distintos, pero creo que nos da una ventana. Yo sé que muchos de ustedes están pensando lo que suele pasar en algunas zonas donde no terminan de cumplir con la cuarentena y cómo en otras zonas hay un cumplimiento casi del 100%. Entonces es normal de que existan estas tribus y nos ayuda este estudio a identificar estos 6 grupos donde posiblemente si hacemos este estudio y al final de esta exposición les voy a comentar qué está haciendo la UPB en términos de investigación sobre lo que es transformación digital, que nos va a ayudar a tener estudios comparativos también en nuestro medio. Acá hemos hecho hasta acá una pequeña revisión de lo que es este fenómeno a nivel global, lo que es el miedo, lo que es la preocupación, la formación de estos grupos. Veamos un poquito cómo podemos aprender de China. Ellos, de alguna manera, podríamos decir que están casi ya en la fase post-pandemia y una de las principales aprendizajes que podríamos es que analicemos esta gráfica, porque podemos ver qué sectores han tenido un decrecimiento o han sido cancelados producto de estas medidas sanitarias. Y obviamente lo que propongo al final es de que nosotros contrastemos, aterricemos la realidad de China con la realidad de Bolivia en cuanto a muchos sectores que posiblemente pueden ser comunes y otros pueden ser distintos. Veamos en lo que es entretenimiento. Así veíamos hace 1 o 2 días atrás un grupo de futbolistas, ¿no? Que los apresaron, que salieron a jugar cuando todos estábamos en la casa. Obviamente, muchos de nosotros hemos dejado de hacer nuestras rutinas de deporte porque no podemos hacerlas. Si no los hacemos en la casa, no hay forma de que lo hagamos. Todo lo que es salir a comer o viajar, o lo que sea, manicura, gimnasio, belleza en la parte médica, ropa, tema de lo que es lujo, consumos de productos electrónicos, lo que sea temas financieros en cuanto a ahorro, manejo de acciones, productos de belleza, alcohol, todo lo que son línea blanca, aplicaciones del hogar y equipamientos en cuanto a gimnasio para el hogar. Todo este grupo ha tenido un impacto de decrecimiento o han sido cancelados. Acá se dice que se mantienen todo lo que sería productos de cuidado personal y este es el área de oportunidades que tendríamos que ver durante la cuarentena y cruzar con nuestra realidad. Respecto a lo que serían productos de prevención de la pandemia, productos del hogar, medicinas, todo lo que es entretenimiento en el hogar, comida y bebidas, más productos sobre la pandemia, tema de nutrición y asistencia médica, es que ha tenido un crecimiento durante la pandemia. Esto para mí es una especie de mapa en el cual nos puede permitir contrastar con la realidad boliviana. Veamos un poquito más qué otros aprendizajes nos pueden dar los empresarios en China. Un 69% ha desarrollado nuevas rutas para el consumidor. Este concepto O2O es online to offline o viceversa. Lo normal es de que vayamos del offline al online. Se buscan nuevas formas de compra, ya no necesariamente hablemos, por ejemplo, de los canales de distribución. Yo ya puedo hacer pedidos al supermercado y que me entreguen en mi casa, lo que antes tal vez era que estaba fuera de nuestro ámbito, o generar más el mercado de B2B, que sería el business to business. Un 62% ha incrementado la inversión en lo que es canales, en lo que es e-commerce, que es una de mis recomendaciones de que tenemos que ir hacia esa dirección, hacia el e-commerce. Un 58% ha ajustado el marketing, tanto la comunicación como el marketing, su estrategia. Un 48% ha
ha hecho ajustes en lo que es el presupuesto de marketing, un 42% ha agendado, recalendarizado, racionalizado su plan de producción, todo lo que sería el supply chain, un 29% ha desarrollado o extendido su oferta de portafolio de productos hacia estas necesidades emergentes, que sería un poco una de las líneas donde está el home driving marketing, y un 27% ha suspendido o ha cancelado sus inversiones de capital. Esto nos muestra también una especie de mapa de lo que han hecho las empresas. Es cierto que hay asimetrías, hay empresas que son muy grandes, pero también hay empresas que son medianas y pequeñas, y nos puede dar una pauta hacia dónde ir respecto a lo que vivió China. Veamos un poquito más sobre estas oportunidades. Era lo que hicieron las empresas, ahora veamos las oportunidades que surgieron también en este aprendizaje de China. Un 85% ha hecho más inversiones en e-commerce y en nuevos canales, justamente por esta oportunidad que está generando. Este tiempo es largo y está generando un cierto cambio de hábitos. Un 81% ha acelerado su transformación digital. Es una ola que está llegando y no hay forma de escapar. No hay rubro ni empresa que pueda considerarse. Yo alguna vez tenía una teoría de que las que están más alejadas de lo que es inclusive cobertura de Internet quedan un poco al aire, pero una persona muy experta en este tema española me decía que eso es cuestión gradual y van a ir de alguna manera siendo copadas por esta ola. Obviamente los que no tienen cobertura de red digital son las más lejanas, pero eso tarde o temprano va a llegar. Es un poco como el tema de la electricidad. El 67% ha desarrollado nuevos productos justamente orientados en lo que es salud y seguridad. Estas serían las oportunidades que ocurrieron, que han surgido en la China. Veamos qué va a pasar post pandemia, porque si bien todavía sabemos de que hay unas semanas y meses en este tema, pero primero se habla de un efecto de rebote y muchos de ustedes van a coincidir. ¿Quién de ustedes va a querer mantener en su casa en lo que es un entretenimiento online post pandemia? Posiblemente muy pocos, la gran mayoría, entre esos me incluyo yo, vamos a estar en este otro lado. Vamos a querer salir y compartir con los amigos, no necesariamente tal vez los viajes que uno quería hacerlo al exterior, tal vez lo puedo hacer dentro de Bolivia. Pues finalmente podré tener el entretenimiento que no lo he podido hacer. Tendré también que seguir consumiendo productos respecto de prevención de la pandemia, alimentos y bebidas, soporte médico, vestimenta, todo lo que son los productos en cuanto a de nutrición o del hogar, también el de cuidado personal y medicinas, gimnasio, tema financiero, manicure y productos de belleza son casi lo opuesto que habíamos visto anteriormente. Post pandemia va a haber, es cierto de que ahí va a haber una recesión, va a haber una decrecimiento, es cierto, pero lo que nos están mostrando es lo que pasó en China con las debidas diferencias. Yo creo que tenemos que ser objetivos respecto a lo que va a pasar en nuestro mercado. Y estos son los que de alguna manera se van a casi mantener en cuanto a línea blanca, aplicaciones del hogar, todo lo que son productos electrónicos, alcohol, artículos de gimnasios y medicina, productos médicos de belleza. Eso nos muestra un poquito lo que queremos nosotros, empezar a visualizar post medidas sanitarias y cuarentena, y teniendo como antecedente que esta es la experiencia de China. Un poquito más respecto, que esto complementa en los porcentajes, todo lo que es el salir y poder reunirse, 65%, el shopping, 58%, obviamente estamos hablando más el offline, el entretenimiento fuera, por más que esto va a demorar, hablando de teatros, de partidos de fútbol y todo esto, porque creo que es progresivo, como decíamos, el levantamiento de las medidas sanitarias, ejercicios fuera del hogar, un 53%, viajes un 45%, entretenimiento del hogar 45%, todo lo que es manicura 20%, todo lo que es
cuidado al cuerpo 19%, masajes, saunas 16%, todo lo que es fitness, gimnasio un 14% y artículos de belleza un 11%. Nuevamente esto complementa ya con porcentajes, las anteriores estaban solamente agrupadas para que ustedes tengan una referencia hacia dónde podríamos ir con las diferencias. Y antes de entrar ya a hablar del Home Drive en marketing, vemos un poquito lo que es un resumen de estas lecciones, ¿no? Primero, tenemos que ver cómo el pensamiento respecto del consumidor ha sido alterado en algunos estilos de vida y que tenemos también que entender en un concepto de flexibilidad. Muchas empresas posiblemente van a pagar hasta parcialmente, va a haber una reducción del consumo, pero yo tengo que saber de alguna manera aprovechar esta dirección donde tomando atención respecto a lo que pasó en China, respecto a lo que es mi business plan, mi marketing, en los canales a los cuales yo voy a llegar al mercado. Está claro de que voy a buscar las formas de acelerar la transformación digital y también buscando estas nuevas formas como es el O22, que es offline to online, los canales O22. Tendré que fortalecer en lo posible mis esfuerzos comunicacionales sobre branding. Tendré que también desarrollar mis esfuerzos en el e-commerce. Yo creo que esto ha sido necesariamente en el mundo un acelerador respecto hacia lo que es el e-commerce y tenemos que ser los primeros en tener la movida antes que otros lo hagan. Y también basarnos muchos en estas comunidades, este marketing de afiliación que es muy importante en el marketing digital. Y finalmente, adoptar proactivamente estas herramientas de comercio. Hoy en día hay una serie, voy a hablar al final sobre la importancia de la analítica. Hoy en día hay un montón de elementos hasta gratuitos que me permiten tener un soporte de gestión basado en software y analítica que creo que es muy importante. Entonces, estas son las lecciones que nos deja China respecto a lo que ha pasado y, como decía, es un mapa respecto hacia dónde vamos a dirigirnos. Pasemos a hablar de lo que es el Home Drive Marketing y acá quiero mostrarles estas dos diapositivas que para mí son muy impactantes. Primero, 90% de todo la data, todos los datos, ha sido creado en los últimos 2 años. Esto lo dieron en una conferencia en Singularity University hace unos meses atrás. Y otro dato que preocupa mucho a nuestros médicos, que el conocimiento médico se va doblando cada 80 días. Imagínense, nosotros hemos canalizado casualmente un acceso gratuito de la base de datos EBSCO a todo Bolivia, y si alguien quiere, al final está mi correo, para todo lo que es información sobre el COVID. Toda la información científica está de acceso gratuito en EBSCO. Nos han dado los accesos porque creemos de que es una manera de ayudar efectivamente lo que estamos viviendo. Y acá a la derecha es aún más, no preocupante, pero creo que nos ayuda a situarnos. Cada 60 segundos existen 4.7 millones de videos que se miran en YouTube. Estamos hablando cada minuto. 19 millones que se mandan en lo que es WhatsApp. 1.3 millones, esto es Messenger, perdón. 1.3 millones están logueando, están ingresando a Facebook. 4.1 millones de búsquedas cada minuto. Y así podemos ir viendo en Netflix 764,000 horas se ven cada minuto. Y acá vamos a ver que existen algunas aplicaciones. Bueno, ahora está TikTok, está tomando mucho vigor en Bolivia. Damos 1.400 downloads, descargas se hacen cada minuto en TikTok. Y así podríamos hablar de Tinder y de Twitter, 194,000 tweets que se generan cada minuto. Este es un mapa que de alguna manera nos ayuda. Aquí hablábamos del WhatsApp, 59 millones de mensajes que se mandan cada minuto. Esto es un poco para que nos situemos cómo está el mundo hoy en día. El mundo está hiperconectado y de alguna manera detrás de esto está justamente lo que hablamos, el Big Data. La importancia de generar analítica, la importancia de poder manejar esta información de manera efectiva y también, sobre todo, predecir, gracias a esta información, hacia dónde llevo mi negocio. Entonces, esto es una ventana que nos ayuda a identificar cómo está hoy el día el mundo
en términos de generación de información. ¿Cómo están? Estas son las opciones que tenemos en lo que se llama el online marketing. 34% lo hacemos de las consultas, las hacemos en línea. 33% tenemos educación en línea, en el caso del UPB, que estamos dando tanto pregrado como posgrado en online. 29% está en el tema de software de telecomunicación, un 26% está en lo que es entretenimiento y pagos online, un 21% está mirando en vivo acerca distintos eventos por su móvil, un 18% está desarrollando social e-commerce y comunidades de grupos, un 14% está comprando equipamiento para dentro de la casa y un 13% está haciendo banca online. Esto es lo que nos muestra, a producto de esta cuarentena, cómo ha habido este cambio en el comportamiento. Estas fuentes de Kantar nuevamente en lo que es Inglaterra. Pasemos un poquito y ya hablemos no solamente de Inglaterra, hablemos también de Estados Unidos y lo que serían las generaciones Z, Millennials, X, inclusive los Boomers. Y esto me interesa mucho porque a veces tenemos dudas de cuál red yo debería promover más, a través de cuál red. Si bien son mercados distintos, también nos da una idea de que cuál es el impacto de Facebook Messenger, WhatsApp y todos los demás que los tienen acá. Estamos hablando un 66% en Facebook, 69% en Estados Unidos, 54% en Gran Bretaña, en cada generación, 61% en la Z, 69% en los millennials, 68% en la generación X y 62% en los boomers. Y también algunas otras aplicaciones. Estamos hoy día usando Zoom, por ejemplo. Todavía Zoom está en una fase de crecimiento, por más que es una plataforma realmente muy estable, y nos muestra, obviamente, sus porcentajes de uso y lo propio Google Hangouts y algunas otras que no necesariamente son conocidas en nuestro medio. Creo que esto nos ayuda también a tener un mapa respecto al consumo de las redes sociales, y hay mercados no solamente de Gran Bretaña, sino de Estados Unidos y Gran Bretaña. Y de ahí pasemos un poquito a hablar cómo están reaccionando los consumidores respecto a lo que hacen los ofertantes, lo que hacen las empresas. Y podemos ver estos cuadrantes. Primero, qué hacen los consumidores y qué hacen las marcas, y qué esperan los consumidores y qué esperan las marcas. Y podemos ver los consumidores, los conscientes, nos quedamos en casa, y las marcas están teniendo una menor facturación y con una menor inversión, y los consumidores esperan con menor incertidumbre, y por parte de las marcas también un menor protagonismo. Sin embargo, acá sí quiero un poquito aclararles, y la fuente de esto es Good Rebels, que es una fuente muy buena española, que acá nos muestra, y esto se complementa respecto a las expectativas que tienen los consumidores de las empresas, ¿no? Dice, un 30% las marcas deberían ser prácticas y realistas, pero sobre todo ayudar a sus consumidores en su vida diaria. Antes del inicio de esta conferencia tuvimos una sesión de varios videos donde vemos marcas como Budweiser, que ha trasladado su inversión publicitaria y lo ha donado como un tema de caridad, justamente de solidaridad. Tenemos también el caso de IKEA en Gran Bretaña. Uno de los centros de IKEA los ha vuelto un centro de salud. Empresas que realmente se han salido de este esquema de profit first, primero la ganancia. Un 22% esperan los consumidores de las marcas, de las empresas, que use su conocimiento para explicar e informar, y un 18% espera que reduzca la ansiedad para entender las preocupaciones de los consumidores. ¿Qué es lo que no debe hacer las marcas? Está en este lado. No es tener esta figura de explotar, y eso se estuvo hablando un poco en el webinar, por ejemplo, de ayer con Eduardo Prudencio, que no parezca una actitud interesada. Yo creo que tenemos que más bien estar en este otro lado, y acá la balanza creo que nos es muy clara, ¿no? Es que tenemos que informar acerca de los esfuerzos que hacemos, tenemos que mostrarnos solidarios con nuestros trabajadores, solidarios con nuestros clientes,
porque estamos en una época de crisis. Yo creo que esto también nos da una base muy clara en cuanto a dónde tenemos que direccionar nuestros esfuerzos. Y un ejemplo muy simple, que es muy bonito, dice, ¿no? Si alguna vez tú pensaste estar jugando para millones en el mundo, ahora es tu oportunidad. Juega dentro de la casa y quedándonos en casa estamos jugando por todo el mundo. Entonces creo que este es solamente un pantallazo. Luego les comenté, si no es, hablamos del Metro de Madrid, hablemos también de lo que es, ya dije un poco de IKEA, también Coca-Cola hizo una campaña, Ford hizo otra campaña. Hoy en día, si ustedes ponen en Google, en YouTube, básicamente COVID 2019 y commercials, ahí salen todos estos videos, hay un resumen de 14 videos y de casos de campañas en España y en el mundo respecto a justamente a esta actitud de estar en solidaridad con la comunidad, en solidaridad con los empleados, con los clientes. Y también consciente de que tenemos en nuestra red alumni una gran cantidad de emprendedores, he extraído dos ejemplos de lo que es el delivery. Yo creo que estos datos son anteriores a la pandemia. La fuente es Euromonitor, que también es ellos tienen una base de datos paga muy buena, y nos muestra cómo en Latinoamérica se ha cuadruplicado en los últimos 5 años. Creo que esta es una muestra clara de que no solamente Pedidos Ya, hay un montón de otras empresas y luego les muestro cuáles ya están en Bolivia. Y también yo, si tengo mi pequeño restaurante, yo puedo implementar que haga un home delivery, no necesariamente contratando una de estas empresas. Yo veo que esta es una tendencia clara y es mejor entrar más temprano al mercado que tarde porque se va saturando. Y este es un mapita que nos ayuda a identificar, ya aplicado a nuestra realidad, cuáles son las que están en Bolivia. Y aquí básicamente aparece Uber Eats y aparece Pedidos Ya. Tenemos todas estas otras que pueden ser también oportunidades porque es muy probable que Rappi algún momento vaya a entrar, o Globo, o iFood, o Sin Delantal. Eso nos muestra justamente el crecimiento de ciertos negocios en Latinoamérica, en el rubro de lo que es el delivery, y creo que eso también puede ser interesante para algunos de nuestros emprendedores. Quisiera hablar un poquito sobre lo que es el COVID-19 y la digitalización. Esta filmilla de Good Rebels también es muy ilustrativa. Los inductores, los que van a generar justamente que se acelere la digitalización, son justamente estos hábitos del hogar respecto a lo que es video, conferencias y todo lo que es digital media. Ahí habíamos hablado del comercio, el e-commerce, también el entretenimiento social y las expectativas que van a pasar después de este lockdown, de estas medidas sanitarias o cuarentena. Este es uno de los drivers, pero también hay dos drivers importantes. La parte regulatoria, que esto lo están haciendo un poco los gobiernos en cuanto a las leyes. Se habla mucho hoy en día que tendrían que desarrollarse más el e-government, que las empresas saben mucho más que los gobiernos respecto a las personas. Se dice que en South Korea han podido contener porque han tenido un seguimiento mucho más hasta con GPS de las personas. Posiblemente esta es una ventana de oportunidad. Y justamente está ahí el tema del e-commerce. Y todo lo que es la inversión privada respecto a apoyo a startups en cuanto a investigación y desarrollo, que puede ser otra de los pilares que van a ayudar a lo que ya se llama la superdigitalización. Y esto obviamente está enfocado o va a implicar hacia lo que es la experiencia del consumidor. Al final yo cierro esta presentación hablando sobre la importancia de generar una experiencia única y creo que esto lo voy a hacer justamente en lo que se llama el Home Driving Marketing, que lo hemos comentado, en estos nuevos productos digitales, acompañar en esta curva en el viaje del consumidor en las distintas etapas, ¿no? Desde el awareness hasta la compra y el advocacy, y los puntos de contacto, que son las huellas digitales y también los encuentros en los momentos de la verdad. Mayor preocupación sobre la social media y programas digitales de lealtad. Esto es lo que podemos hacer respecto al Customer Experience. Nuevos negocios, modelos de negocio en cuanto a nuevos canales.
que pueda encontrar en online, en lo que llamamos el O2, nuevos modelos de negocio y aceleradores startup y nuevos socios que pueda conseguir. Esto es para los modelos de negocio. Y en lo que es el trabajo, la distribución del trabajo respecto justamente a la cultura y el liderazgo, los modelos ágiles, todo lo que son hubs, datas y modelos colaborativos y lo que se podría hablar operaciones y lo que es la industria 4.0. Estos son también líneas que nos pueden ayudar a orientar hacia dónde tenemos que llevar nuestros esfuerzos. Un complemento sobre el Honda Drive Marketing. Habíamos visto que esto estaba antes del COVID y después del COVID, cómo se ha acelerado. Creo que vale la pena mencionar que estos aceleradores, estas son las tecnologías maduras que van a acelerar el consumo dentro del hogar. Y hemos identificado en cuáles sectores, otras áreas de actividad dentro del hogar que van a continuar creciendo y a más velocidad, y sobre todo las macro tendencias, que son justamente esta migración también del campo hacia la ciudad y la personalización en los negocios. Haciendo un mayor énfasis hacia lo que es videoconferencia y lo que vaya a surgir con la inteligencia artificial. También hablamos de la realidad aumentada, que es importante, y las macrocidades y la urbanización, que ya lo he comentado. Esto es para que vean que todo esto, y tal vez es algo también cautivante a nosotros que estamos en el tema académico, es cómo en cuestión de pocas semanas se ha generado toda esta información, y les cuento que son reportes de 50, 80 páginas que salen cada semana. Nosotros hemos participado como UPB recién en un barómetro, justamente una tercera ola de barómetro sobre el COVID en España y toda Latinoamérica, ¿no? Porque están testeando justamente cuál es el avance semana a semana, y todo esto creo que es muy ilustrativo. No estamos hablando nada que tenga más antigüedad que dos meses o poco menos que esto. ¿Qué recomendaciones quisiera dejarles a todos ustedes? Primero que nada, y muchos deben estar pensando que es necesario aterrizar, bolivianizar, si vale el término, tropicalizar estas lecciones de otros países como China, Gran Bretaña, Estados Unidos a Bolivia. Y las recomendaciones que yo les doy: tomar conciencia del crecimiento de lo digital, que está expresada. Hoy en día, decíamos, todo es mucho más digital, se expresan en las redes sociales, se expresa en todo lo que es el Big Data, lo que es la analítica. Esta nueva facilidad que es justamente el blockchain, que está aplicado no solamente en la parte financiera. Vimos un video así un poquito que refería justamente antes de las 7, vimos un video sobre blockchain. El Internet of Things, el Internet de las cosas. Hoy se dice que es el Internet of Everything, ya no solamente el IoT, sino el IoT. Inteligencia artificial, hasta el deep learning, todo lo que es el soporte en la nube, la realidad aumentada y lo que es el e-commerce. Estos son 8 pilares, 8 vías sobre las cuales nosotros tenemos que orientar nuestros negocios. Y por sobre todo preocuparnos de entregar un valor que sea un gran producto, que satisfaga realmente las necesidades y deseos de nuestros mercados objetivos. Muchas veces es muy importante el saber identificar mi mercado objetivo en la medida que pueda, apoyado por una marca. Sabemos que esto también obliga un esfuerzo de dinero en el largo plazo, pero que es muy importante. Conseguir una experiencia del cliente que supere sus expectativas. Hoy en día es darle la mayor cantidad de contenidos y que esta experiencia sea de tipo wow, ¿no? Que es lo que está hoy en día en boga. Dinamizar la gestión durante la cuarentena. Muchas veces, si bien a veces yo tengo mi empresa a medias, pero poder dinamizar investigando, poder dinamizar generando nuevos proyectos. Es cuestión de aprovechar este momento que, si lo llaman en la tarde, seguro que está en la casa. No hay forma de que viajó, no estuvo. La gran mayoría estamos en esa línea. Y, como decía, prepararse para un retorno a la normalidad, que esto va a ser de una manera progresiva. Yo solamente vislumbro no solamente esta vuelta progresiva, sino lo que va a ser el siguiente semestre, ya cuando esté todo de alguna manera normalizado. Y para que vean que todo es cuestión de seguir analizando, hemos relacionado términos de mercadeo con el COVID. Cliente es obviamente la razón de ser de nuestros negocios, de nuestras empresas, es el eje del mercadeo. Hoy día pensemos más en conceptos de omnicanalidad, justamente la integración del on con el offline, el O2O. Virtual, hoy en día es la oportunidad para el comercio electrónico.
La I es internacional, no solamente pensemos en nuestro negocio, en nuestra región, en nuestro país, sino en todo el continente, si es posible, en el mundo. La D sería descubriendo siempre nuevas oportunidades. Yo tengo que estar prospectando nuestro mercado. El 1 es hecho a medida. Yo tengo que customizar, tengo que hacer las cosas a medida para el cliente. Y el 9, si pongo una escala de 0 a 9, hoy en día todo lo que es el business intelligence es, yo creo que mandatorio. Necesitamos tener una idea de lo que es el manejo de los KPIs, las métricas, y apoyarnos con hardware y software que me generen tener mejor analítica. Aquellos que tienen una inquietud respecto a más información respecto a webinars que se vienen, esta empresa Kantar nos muestra esta agenda, ¿no? A partir del 17, esto es horario de Gran Bretaña. Ustedes fácilmente lo pueden ubicar en Internet. Esto es, se habla mucho de la resiliencia, la sostenibilidad, cómo van a sobrevivir las marcas, parte 4, el Customer Experience en el New Normal, que sería el volver justamente después de la pandemia. Y quería solamente, esta es la bibliografía para cumplir con los derechos de autor. Además de agradecerles a ustedes, solamente comentarles qué estamos haciendo nosotros, y también quería aprovechar este espacio que me dan. La UPB está formando parte de una red de investigación en transformación digital. Esto está liderada por ESIC, que es una universidad que tiene 11 campus en España, y ESIC Business School, y un campus en Curitiba. Y estamos conformando una red con universidades prestigiosas de todo Sudamérica y Centroamérica. Y vamos a hacer justamente estudios comparativos sobre competencias digitales, estudios comparativos sobre lo que es liderazgo digital. Y con esto necesitamos nosotros invitarlos, ahí está mi correo, además para cualquier inquietud que tengan respecto a este webinar. Yo quisiera pedirles de que aquel que esté interesado en participar, porque no es solamente el formar parte en el trabajo de campo, que son estudios de grupos focales y encuestas, sino si ustedes tienen un negocio de delivery en Cochabamba y quieren cruzar sus experiencias con un negocio de delivery en Costa Rica, o en México, o en Colombia, o en Uruguay, o en Chile, o en Ecuador, o en España, la idea es de que ustedes entre empresarios tengan ese match y puedan de alguna manera nutrirse. Y creemos que además estamos contribuyendo a la demanda de nuestro empresariado en tener ya no solamente información foránea, sino que nosotros vamos a generar estos estudios. El ESIC ha hecho 3 años estos estudios en lo que es investigación en transformación digital. Así que los que estén interesados, con el mayor gusto me escriben para que ya generemos una base, y los vamos a llamar en las siguientes semanas. No queda más que agradecerles muchísimo por su tiempo. Espero que este material les sirva. Pedirles de que sean cada vez muy dedicados a seguir profundizando estas fuentes de información, y tenemos todavía un espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención. Invitaría, por favor, a Fabiola, antes que Julia haga el cierre. No sé si tenemos algunas preguntas, por favor. Sí, muchas gracias, doctor, por su presentación. También a todas las personas que no logren hacer sus consultas, en este momento pueden copiar el correo del doctor Agustín Iturricha, que está en pantalla aún. Para las demás personas, tenemos algunas preguntas que nos han llegado anónimas. En ese caso no les podemos dar la palabra porque necesitamos identificarlos para poderles dar la palabra. Ya, entonces... vamos a darle la palabra, por favor, a Málaga Daniel. ¿Le escuchamos a Málaga, Daniel? Ya está. ¿Puede habilitar su micrófono, por favor? Sí, ¿ya me puede escuchar? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido, ¿cómo Sí, estás? buenas noches, gracias. Bueno, felicitarlo primero por la exposición. Y bueno, la pregunta que tengo es la siguiente. Eh, ¿Cuáles serían los sectores más o menos que no van a tener retorno? Por ejemplo, yo pienso que después de la pandemia la educación se va a digitalizar tremendamente. ¿Hay algunos sectores que sean como este?
Sí, sí, plenamente de acuerdo. Y en el rubro que nosotros estamos proyectando inclusive aprovechar lo digital y lo online para internacionalizarnos aún más. Va a ser más barato abrir una sesión de conferencia con un profesor que está en el otro lado del mundo que antes lo traíamos en avión. Todo lo que es pensando en otros sectores, eh, podríamos decir de que hay una correlación en aquellos sectores que están más necesitados, si vale el término, de la transformación digital. Todo lo que es la parte de banca, lo que es seguros, servicios médicos, para mí están en el core, en la parte central de la digitalización. Y agradezco mucho tu pregunta, porque creo que nos da una pauta hacia ver cómo no va a haber un retroceso, más bien esto solamente, como bien decía la presentación, se ha acelerado y esos son los sectores que principalmente yo identifico. También el sector de telecomunicaciones creo que es determinante. Sin excluir de que otros sectores, si yo tengo un negocio, por decir una pizzería, que yo no pueda aprovechar de desarrollar comunidades y que pueda colgarme de los beneficios de lo digital. Pero los sectores de alto uso digital son los que he mencionado. Sí, eso sería. Gracias. Sí, encantado. Muchas. Tenemos una consulta de Pero V. No sé si se lo puede activar Adriana. Sobre comunicación con pymes. Tenía varias consultas, pero hay una interesante, entonces si puedes habilitarlo. ¿Es Vero, Fabi? Pero, P-E-R-O-V, Ah, U ok, y la V aparte. ya está. Por favor, si puede activar su micrófono. Ahora sí. Sí, lo escuchamos. Buenas Buenas noches, noches. doctor. Antes que nada, gracias. Muy buena la exposición. Yo quería preguntarle dos temas importantes. Dentro del plan de comunicación, ¿cuál considera usted los pilares que debería adoptarse en esta coyuntura que es tan peculiar y la cual requiere mucha sensibilidad y coherencia? Perfecto. Bueno, yo hice una mención muy rápida y lamentablemente por razones de tiempo no he querido agregar mucho material, pero hoy en día este concepto del viaje del consumidor creo que lo recomiendo y la respuesta va justamente identificada a esto. El viaje del consumidor es una especie de túnel, si bien este concepto de túnel está siendo cada vez más cuestionado, pero creo que ayuda a responderle. Tenemos que generar por sobre todo mucho awareness, eh, para tener la mayor masa crítica posible. Esa es mi primera recomendación. Tenemos que trabajar, hoy en día ya no es suficiente el trabajo por impulso directo de una empresa, sino yo tengo que tratar de potenciar o de comunicar a través de otros. Hoy en día la viralidad es un gran beneficio que tiene que usar cualquier empresa. Entonces, yo empezaría por sobre todo recomendando muchos contenidos. En las estadísticas comparativas de estos estudios encontramos de que si bien el uso de las redes sociales es muy similar en lo que es Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, pero donde estamos muy abajo a nivel país es con el tema de contenido, sobre todo de videos. La tasa de uso de YouTube en el primer mundo está casi a la altura de lo que es el Facebook y nosotros estamos recién en la fase inicial. Entonces, yo empezaría por una mera lógica, ¿no? Mientras más grande es el espectro, yo empezaría por sobre todo en generar comunidades, empezaría a masificar mi generación de contenidos para que sean mi misma comunidad los que me vayan de alguna manera ayudando a tener al final compradores y no olvidarnos que después de la compra están los advocados, ¿no? Los advocados serían los advocates, que son los promotores. No solamente yo he creado tres eslabones en lo que es el primer eslabón, el básico, es generar satisfacción. El segundo eslabón, que es más allá de la satisfacción, es generar lealtad. Y el tercer eslabón, más allá de lealtad, son los advocates.
Y el advocate no es solamente alguien que está satisfecho y es leal, sino que es un promotor de mi empresa. Yo hoy día he sido advocate, por ejemplo, de Kantar y de Euromonitor y de Good Rebels. ¿Y por qué lo he hecho? Porque veo que realmente dan calidad de información. Entonces, respondiendo a su pregunta, yo trabajaría ya más en este concepto de lo que es la transformación digital, el híbrido, que es el offline y el online, en masificar por sobre todo el awareness, y después obviamente voy trabajando en los, cuando se habla el viaje del consumidor, hay puntos de contacto en el offline que son los momentos de la verdad, y las huellas digitales que voy dejando a lo largo de estas etapas que son desde el awareness hasta la búsqueda, la evaluación, la compra y la post-compra. Perfecto. Doctor, una última consulta. ¿Qué caja de herramientas, qué toolbox podría recomendar a pymes que están en un momento muy importante, necesitan tomar acción inmediata y tampoco tienen grandes recursos? O sea, ¿qué acciones de bajo costo o qué herramientas digitales de bajo costo recomendaría usar usted para, ya sea para un marketing plan o para identificar el journey del consumidor? Lo que usted vea que son cosas elementales con las cuales podrían afrontar esta situación. Sí, yo creo que hoy en día, y agradezco también la pregunta, y creo que me ayuda a tomar un tema que no lo mencioné. Hoy en día estamos si bien estamos en la era de lo digital, también estamos en la era de la colaboración. Yo creo que, y vas aún muy consciente de lo difícil que va a venirse en las siguientes semanas, la única manera el mejor toolbox es poner codo con codo. También es un llamado a las universidades, no solamente el UPB, todas las universidades y los gremios, ¿no? Hablemos desde CADEPIA y sectores, para que busquen herramientas colaborativas. También mencionaría que es otra recomendación es el que trabaje mucho con su ecosistema, que empiecen a vislumbrar cuáles son los agentes de mayor apoyo, de influencia positiva que puedan atraerlos en su ecosistema. Yo pienso que esas serían para mí las recomendaciones que les daría. Y obviamente hay una herramienta muy buena que manejamos en la UPB, que es la Business Management System del BMS. Si no la tienen, se las recomendamos. Es una herramienta que ayuda mucho a afinar la gestión, desde la estrategia hasta la operación. Entonces, colgarse del BMS, herramientas colaborativas y multiplicar actores en el ecosistema serían mis recomendaciones. Perfecto, muy amable, gracias. Un gusto. Muchas gracias. A ver, tenemos varias consultas, solamente aclararles a las consultas que son del área económica. Mañana vamos a tener un conversatorio, más bien, con un experto en el área de economía. Entonces, yo les sugeriría que esas preguntas de economía las guardemos para mañana. En este caso, por favor, la última pregunta la vamos a pasar a Oscar N., que está relacionado con el tema que se ha explicado el día de hoy. Ya está. Por favor, si puede activar su micrófono. Ahora sí. Sí, mi pregunta era sobre la uberización del empleo. ¿A qué se refiere y qué desafío representa? Sí, perfecto, Oscar. Muchas gracias. También me das oportunidad y como es la última pregunta, yo estoy haciendo un curso en el IE, en el Business School en Madrid, y ahí nos presentaron 4 leyes de la digitalización, que aprovecho de comentarlas porque son claves de interpretación a lo que es transformación digital. Todo aquello que pueda ser digitalizado va a ser digitalizado siempre y cuando supera lo analógico, es la primera ley. La segunda ley, todo aquello que pueda ser conectado va a ser conectado, hablando del Internet de las cosas. La tercera ley, todo aquello que pueda ser analizado va a ser analizado, hablando del Big Data. Y la cuarta ley es todo aquello que pueda ser automatizado va a ser automatizado. Sin embargo, nos hablaron de 2 leyes más en versión beta. Y justamente es todo aquello que pueda ser uberizado va a ser uberizado, que paso a explicarle en un minutito. Y la sexta ley, o la segunda la ley beta, sería todo aquello que pueda ser tinderizado, va a ser tinderizado.
Entonces, cuando hablamos de la uberización del empleo, es justamente el que yo utilice el modelo Uber para aplicarlo en mi negocio, que yo pueda invitar a personas de que están, por ejemplo, trabajan de 8 a 4 de la tarde y que en una aplicación se pongan en disposición para hacer algún tipo de trabajo. Y yo, por otro lado, soy una ama de casa que requiere un servicio, desde un delivery hasta que le hagan una reparación menor tanto de carpintería o de una infraestructura. Coloco yo, básicamente uberizo, presentando mi negocio. Entonces, mediante la aplicación, la demandante se va a ligar con el ofertante. Ese sería el concepto de uberización del empleo, que es increíble. El concepto Globo, sin ir lejos de delivery, también tiene el mismo concepto. Es un concepto de Uber. Uber también tiene en muchos países el servicio de delivery. Entonces, pero ese es el concepto que yo creo que tiene mucha fuerza y nos ayuda a pensar en estas 4+2, en estas 6 leyes de digitalización. Muchísimas gracias, doctor. Por favor, yo le cedo la palabra a Julia Hervas para comenzar con el cierre de la presentación. Doctor, muchísimas gracias por transmitirnos su experiencia, más que todo transmitirnos cómo va a ser la nueva tendencia. Tengo entendido que se está acelerando como 10 años esta transformación, que tenía que ser paulatina, pero nos hemos acelerado.